Buenos días, señores. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Por favor, en esta clase sí necesito que interactuemos. Cuando yo haga las preguntas, ustedes o pueden hablar o pueden escribirme dándome la respuesta, por favor. Hoy día vamos a hacer las preguntas basadas solo en un caso clínico. ¿Ok? Entonces, empezamos. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? ¿Sí? Ok, vamos a cerrar esto de acá. Ok, entonces empezamos. Vamos a leer primero la historia clínica. Ok, vamos a ver. Dice, paciente varón de 70 años de edad que acude a la emergencia por dificultad respiratoria, incluso al reposo. El paciente refiere que desde hace 5 meses presenta cansancio y falta de aire, primero al caminar y progresivamente a pequeños esfuerzos. Últimamente no soporta estar completamente echado, ya que siente la falta del aire y para dormir necesita varias almohadas, durmiendo sentado. Menciona que ambas piernas se han hinchado desde los pies hasta la rodilla. Antecedentes, hipertensión arterial. A ver, vamos a ver si puedo subir eso un ratito. Desde hace 10 años, tratamiento irregular. Al examen físico, el paciente presenta una frecuencia cardíaca de 105 por minuto, la presión arterial es de 150/90 milímetros de mercurio, con frecuencia respiratoria de 30 por minuto, fiebre. El paciente es obeso y se encuentra ansioso y agitado. El examen demostró ingurgitación yugular prominente, presencia de crépitos en ambas bases del pulmón. Además, un golpe de punta de corazón desplazado por fuera de la línea media clavicular izquierda. En el abdomen, el hígado se palpa a 5 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo y se toca la punta del vaso. Se comprueba edema de miembros inferiores que llega hasta la rodilla. Se realiza una oximetría de pulso, indicando una saturación de oxígeno de 60%. El paciente es catalogado como insuficiencia respiratoria aguda y transportado a UCI, donde fallece a la media hora. Se realiza estudios necrópsicos identificándose corazón de 550 gramos, al corte se identifica hipertrofia de pared ventricular izquierda, al microscopio se identifica miocitos cardíacos desorganizados, algunos con núcleos más grandes que el resto y focos de fibrosis en el intersticio. Pulmones muy pesados, de 800 gramos cada uno aproximadamente, de consistencia consolidada. Al corte fluye abundante líquido espumoso sanguinolento. Al microscopio se identifica edema y hematíes en los espacios aéreos y focos de acúmulos de neutrófilos en otros espacios alveolares. También macrófagos alveolares cargados de hemosiderina. En las paredes alveolares se observa marcada congestión. Hígado de 2.500 gramos, color rojo intenso. Al corte se identifica aspectos en nuez moscada. Histológicamente se identifica marcada congestión en venas centrolobulillar y sinusoides. Algunos hepatocitos de la zona 3 presentan necrosis y esteatosis. En los días posteriores se reportó un cultivo de aspirado traqueal positivo para pseudomonas aeruginosas. Entonces, señores, esta es la historia y basadas en esta historia, aunque a nosotros no nos toca hacer el diagnóstico por ser el curso de histología, basadas en las observaciones que se han hecho durante la intervención al paciente, vamos a hacer algunas preguntas que están relacionadas con el curso de histología. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa es la parte normal, recuerden. Siempre vamos a ir preguntando, ¿no es cierto?, qué pasaría, ¿no?, si o cómo podrían reconocer los diferentes órganos. ¿Ok? Bien, a ver, aquí tenemos
¿no es cierto?, los cortes anatómicos, las piezas anatómicas de dos órganos. El superior, ¿a qué correspondería, señores? ¿Mm? A ver, ¿el superior a qué correspondería? ¿Tenemos alguna respuesta? ¿No? Aquí tenemos una respuesta en el chat. A ver, vamos a ver qué nos dice. Corazón. ¿Ok? Perfecto, ¿no es cierto? Es un corte de corazón y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Las paredes totalmente hipertrofiadas, ¿no? Prácticamente los ventrículos se ven con unas luces totalmente casi cerradas, ¿no? ¿Ok? Y el segundo órgano, ¿a qué correspondería, chicos? A ver, el corte al segundo órgano. Y fíjense esa nominación, ¿no? En nuez moscada. La presentación esta que parece como puntitos, ¿no es cierto? En el corte anatómico, en el corte de la pieza anatómica, ¿no es cierto? Vemos una coloración que le da un aspecto de nuez moscada. ¿Qué órgano sería, chicos? ¿Qué órgano? A ver, vamos. ¿Qué órgano sería? Hígado, ¿no es cierto? Sería el hígado. Participemos todos, por favor, señores, para poder avanzar, ¿ok? Si participamos más, vamos a tener mejores resultados, ¿ok? Entonces, ya hemos reconocido las piezas anatómicas principales. No hay fotografías en el caso sobre riñón, digo sobre el pulmón, ¿no es cierto? Pero hay mucha descripción del pulmón, ¿ok? Vamos de nuevo. Ok, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿qué tipo de tejido se observa en los focos de fibrosis del intersticio cardíaco? ¿Qué tipo de tejido se observa en los focos de fibrosis del intersticio cardíaco? Tejido con haces gruesos irregulares de colágeno en una disposición irregular. Tejido conjuntivo embrionario con abundante matriz extracelular rica en proteoglucanos. El tejido conjuntivo con numerosas fibras elásticas y fibras de colágenos inmersas en la sustancia fundamental. Tejido con haces de colágeno paralelos de orientación regular que se separan por hileras de fibrocitos. Tejido conjuntivo adulto en el que predominan las fibras reticulares. Como ven, las alternativas nos están presentando, ¿no es cierto?, las definiciones de algunos tejidos conectivos. Entonces, aquí tenemos que identificar cuál de los tejidos, ¿no es cierto?, ¿ok?, es el que tenemos en el intersticio cardíaco y cuál de las alternativas coincidiría con esa descripción. A ver, chicos, por favor, espero sus respuestas. Recuerden que aquí ustedes son los que tienen que participar. Estoy esperando sus respuestas, chicos. A ver. Vamos. A ver, a ver. ¿Cuál sería la respuesta? Ustedes ya digan exactamente qué tejido es. ¿Un tejido laxo, tejido conectivo laxo? ¿Es un tejido conectivo denso irregular? ¿Es un tejido conectivo denso irregular? ¿Es un tejido reticular o es un tejido conectivo elástico? ¿Cuál de ellos es? Y dependiendo de lo que ustedes escojan, ¿no es cierto?, tendremos la alternativa que corresponde a su descripción. A ver, señores, ¿no hay respuestas? Ah, estamos escribiendo. A ver, vamos. A ver, alguien que esté escribiendo. Para poder avanzar, chicos, si no nos vamos a quedar atracados. De repente pueden contestarme qué tipo de tejido conectivo es el que vamos a encontrar, ¿no? De repente no se acuerdan de su descripción, pero podríamos ayudarlos. ¿Vamos?
A ver, tengo la respuesta de una persona, pero deberíamos estar contestando todos, ¿no? Y es la misma persona. Por favor, el resto, ¿sí? Por favor, el resto también participe. Dice que la respuesta es la letra A, tejido con haces gruesos irregulares de colágeno en una disposición irregular. Esa descripción, ¿a qué tejido conectivo corresponde? A ver, ¿a qué tejido conectivo corresponde? Es verdad, ¿no? Es verdad, esa es la respuesta, pero quisiera saber a qué tipo de tejido conectivo corresponde, si se acuerdan. ¿Mm? A ver, vamos con azul. Azul Vicente. Azul, ¿te acuerdas a qué tejido conectivo corresponde esa descripción en la letra A? Azul, tejido conectivo denso irregular, ¿no es cierto? Tejido conectivo denso irregular. Y ese es el tejido que vamos a encontrar, ¿no es cierto? Como un, eh, ¿cómo se llama? Los intersticios, ¿no? Porque el corazón en este caso está fibrosado. La mayor parte de los miocitos que han desaparecido han sido reemplazados principalmente por este tejido conectivo. Recuerden ustedes que cuando describimos o cuando clasificamos al tejido conectivo, ¿no es cierto? Dijimos que había tres tipos de tejidos conectivos. El tejido conectivo embrionario, el tejido conectivo propiamente dicho y el tejido conectivo especializado, ¿no es cierto? Esa clasificación que ustedes me acaban de dar, o este tipo de tejido, corresponde al tejido conectivo propiamente dicho, ¿no es cierto? El AB sería tejido conjuntivo embrionario con abundante matriz extracelular rica en proteoglucanos, sería el tejido conectivo mucoide. La C, el tejido conjuntivo con numerosas fibras elásticas y fibras de colágeno inmersas en la sustancia fundamental, sería el tejido conectivo laxo. Tejido con haces de colágeno paralelos de orientación regular que se separan por hileras de fibrocitos, sería el tejido conectivo denso regular, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes cómo era el tendón, por ejemplo? Tejido conjuntivo adulto en el que predominan las fibras reticulares, sería el tejido conectivo, ¿no? Reticular, cuyas fibras reticulares no es más que colágeno de tipo 3, colágeno de tipo 3, y que no se colorea con la hematoxilina y eosina, sino más bien con tinciones de plata, ¿no es cierto? Esa es la clasificación de nuestro tejido conectivo. Recuerden que en el embrionario también encontramos al tejido mesenquimal, y en los tejidos conectivos especializados tenemos al tejido óseo, al tejido cartilaginoso y al tejido sanguíneo, ¿no? Y el tejido adiposo también, por supuesto. Muy bien. Pasamos a la segunda pregunta, ¿no? Vamos a pasar a la segunda pregunta. Y dice, ¿qué tipo de células se acumulan en los espacios alveolares pulmonares? Espero la respuesta. Dice, las respuestas son glóbulos blancos, granulocitos, núcleos con más de 2 lóbulos, glóbulos blancos, granulocitos con gránulos que cubren el núcleo, glóbulos blancos, granulocitos, núcleo con más de 2 lóbulos, ¿no? Glóbulos blancos, creo que hemos repetido la C con la A, glóbulos blancos, no, claro, glóbulos blancos agranulocitos con núcleos que ocupan casi todo el volumen celular, glóbulos blancos agranulocitos con núcleo riñonado con citoplasma abundante. Como ven, nuevamente tenemos la descripción de las células sanguíneas, ¿no es cierto? En este caso de los glóbulos blancos. Entonces, si ustedes recuerdan la historia, ¿no? Decía que en los intersticios, en los espacios alveolares, perdón, encontrábamos un infiltrado de un determinado tipo de células. A ver, por favor, ¿cuál de ellas corresponde a la descripción? O sea, ¿cuál es la alternativa corresponde a la descripción de las células que están en los espacios alveolares? A ver, esperamos la respuesta. Muy bien, han entrado dos personas más. Coraima,
Ana Sarmiento, ¿no? Tenemos dos Antonis, Antonis Loarte, Antonis Nieto, por favor, a ver si tenemos la respuesta. Esther, Darline, Geraldine, José, Lorena, ¿no? Luis, María Vilca, Paul, Víctor Manuel. A ver, por favor, espero sus respuestas. Espero sus respuestas, chicos. Vamos. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de las células, no, están en los espacios alveolares? Hay un infiltrado, ¿no? Si quieren podemos regresar. Vamos a regresar a la historia clínica. Ahí está. Es el paciente, se realiza una oximetría de pulso, después al corte identifica hipertrofia de la pared ventricular izquierda, al microscopio se identifica miocitos cardíacos desorganizados, algunos con núcleos más grandes que el resto y focos de fibrosis en el intersticio, pulmones muy pesados, de consistencia consolidada al corte, fluye abundante líquido espumoso sanguinolento, al microscopio se identifica edema y hematíes en los espacios aéreos y focos de acúmulos de neutrófilos en otros espacios alveolares, también macrófagos alveolares cargados de hemosiderina. Como ven, ¿no? Hemos ya leído y ahora sí pueden identificar la célula, ¿no? Que está en esos espacios alveolares. ¿Sabéis, chicos, cuál? ¿Cuál responde a la célula que encontramos en los espacios alveolares? ¿No hay respuesta? Ahí tenemos una respuesta. Muy bien, dice la E. Glóbulos blancos agranulocitos con núcleo arriñonado, con abundante citoplasma, ¿no? Con citoplasma abundante. Esa alternativa responde a qué tipo de célula. Si dice que es un agranulocito, entre los agranulocitos tenemos a los linfocitos y tenemos a los macrófagos, ¿no es cierto? ¿Ok? A los monocitos, ¿sí? A los monocitos. Y esa respuesta estaría relacionada con los monocitos, ¿no? Con los monocitos, porque es justamente la célula más grande que existe entre las células de los glóbulos blancos en la sangre, ¿no? Tiene un núcleo arriñonado y tiene citoplasma abundante, cosa que no es lo mismo para el linfocito. El linfocito es la célula más pequeña, ¿no? O una de las más pequeñas y además tiene, ¿no? Casi no tiene citoplasma. Pero es verdad, hay glóbulos blancos agranulocitos, o sea, hay monocitos, aunque no habla de monocitos exactamente, dice de macrófagos, ¿no? Recuerden ustedes que en la sangre no hay macrófagos, ¿no es cierto? Sí pueden estar en los espacios alveolares, solamente para hacerles recordar, pero nombran a otra célula que sí la podemos encontrar en la sangre, ¿sí? Nombran justamente ¿a quién? A ver, ¿alguien recuerda? Además de los macrófagos, ¿a quién nos nombraban? ¿Mm? ¿Mm? ¿A quién nombraban, chicos? Además de los macrófagos. Vamos. A los monocitos, no, monocitos, claro, pero además de los macrófagos dice que hay otro tipo de célula abundante en esos espacios alveolares. ¿Mm? Vamos, chicos, está facilito. Los neumocitos no se han desprendido, por lo menos no nos hablan que se hayan desprendido. Nos hablan de otra célula sanguínea que está en esos espacios alveolares. Es un infiltrado prácticamente. ¿Mm? A ver, los neutrófilos. Muy bien, los neutrófilos. ¿Y cuál sería la alternativa que corresponde a los neutrófilos?
La A, la B, la C, la D, la E, aunque la A y la C está repetida, ¿no? Glóbulos blancos, granulocitos, núcleo con más de 2 lóbulos. ¿Cuál sería la respuesta? La C. La C o la A, cualquiera de las dos, ahí me he equivocado yo en hacer las alternativas, ¿no? ¿Ok? Entonces sería la A o la C. Perfecto, porque los glóbulos blancos reconocidos como neutrófilos, ¿no es cierto? Son en realidad los glóbulos blancos más abundantes que existen en la sangre, ¿no? Tienen un núcleo lobulado y los lóbulos van de 2 a 5 lóbulos, ¿no? De 2 a 5 lóbulos. Tienen 3 tipos de gránulos, recuerden ustedes, ¿no es cierto? ¿Ok? Y uno de ellos, justamente, que son los gránulos específicos, van a tener las enzimas adecuadas para poder destruir o digerir, ¿no? A las bacterias, ¿no? Porque recuerden que los glóbulos blancos neutrófilos son conocidos también como micrófagos, ¿ok? Entonces, si tenemos macrófagos, también tenemos micrófagos, porque ellos también se encargan de fagocitar a las bacterias principalmente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos en la letra B, en cambio, glóbulos blancos, granulocitos con gránulos que cubren el núcleo, estamos hablando de los basófilos, ¿no? Los granulocitos basófilos, porque justamente aquí los gránulos que son basófilos, ¿no es cierto?, que tienen abundante histamina y heparina, son gránulos que van a estar tapando, ¿no?, el núcleo que tiene una forma de S, ¿no? Algunos dicen que es bilobulado, pero la forma es bastante irregular. La D dice glóbulos blancos agranulocitos con núcleo que ocupan casi todo el volumen celular. Eso respondería a los linfocitos, ¿no? Entonces, hemos hecho un repaso de las células sanguíneas, ¿no es cierto? Glóbulos blancos, los glóbulos rojos, recuerden los eritrocitos, las únicas células anucleadas que vamos a encontrar en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? ¿Ok? Prácticamente son nada más que membrana con un citoesqueleto bastante especializado, con espectrina como parte del soporte de la membrana citoplasmática, ¿no es cierto? Espectrina, ¿recuerdan ustedes? La espectrina que está unido a la membrana celular a través de las proteínas integrales como banda 3, ¿no? Ok, hay varias, la glucoforina, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, con eso pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, chicos. Ay, me pasé, creo. Pregunta 3. Esa está más facilita. Dice, ¿qué tipo de células alveolares se observan cargadas de hemosiderina? ¿No? ¿Qué tipo de células alveolares se observan cargadas de hemosiderina? ¿No? Entonces aquí hay la respuesta: macrófagos, fibroblastos, neumocitos de tipo 1, células endoteliales y neumocitos de tipo 2. En realidad aquí en las paredes de los alveolos, ¿no es cierto? En las paredes de los alveolos vamos a encontrar los neumocitos de tipo 1 y neumocitos de tipo 2. El neumocito de tipo 1, recuerden que son células aplanadas, ¿no? Una célula epitelial aplanada, mientras que el neumocito de tipo 2 es una célula cúbica, ¿no? Con gránulos que tienen justamente esta sustancia surfactante, ¿no? Que le da justamente un aspecto lamelar, ¿no? Como si fuese muchas membranas dentro, ¿no? Dándole un aspecto de tiro al blanco, ¿no es cierto? Las células endoteliales en realidad las encontraríamos tapizando los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? ¿Ok? En este caso los capilares, muy cerca a los alvéolos. Los fibroblastos es parte del tejido conectivo, recuerden ustedes, y los macrófagos sí son células sanguíneas que ya han sido transformadas, por decir, de monocitos han pasado a macrófagos y que los vamos a encontrar justamente en los tejidos conectivos, porque recuerden que el monocito no se encuentra en el tejido conectivo. En el tejido conectivo vamos a encontrar los macrófagos, o sea, fuera de la sangre, macrófagos, y dentro de la sangre, monocitos. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ya me imagino yo que tenemos las respuestas, y la respuesta es la letra A. Es cierto, macrófagos, ¿no? Porque los macrófagos son las células que van a fagocitar, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el componente que un macrófago de forma normal
¿no? En los pulmones normales se encuentran dentro de su citoplasma, o sea, en el material que ellos han digerido. ¿Cuál es el material, no? ¿Y cómo se le llaman a esos macrófagos? Al macrófago que se ha cargado de hemosiderina se le llama hemosiderófago, ¿no? Pero en el caso del pulmón normal, encontramos otros macrófagos cargados de, ¿alguien recuerda cómo se llaman esos macrófagos? ¿Recuerdan, chicos? Estamos recordando. Las preguntas nos sirven para hacer un repaso, chicos, ¿sí? ¿Ok? Vamos. Porque recuerden que cuando ustedes den el examen, ¿no? Van a ver varias preguntas, no van a ser las que yo estoy presentando definitivamente. Por eso tenemos que hacer un repaso para recordar, ¿no? Y he escogido un caso donde hay varios órganos y varios tejidos que podemos repasar, ¿ok? Vamos, chicos. ¿Cuál sería la célula normal en el pulmón? ¿Cuál sería el macrófago normal en el pulmón? ¿Alguien recuerda cómo se le llama a esas células? Le llaman a macrófagos alveolares, pero le llaman células de polvo. Muy bien. Células de polvo, ¿no? Porque ellas fagocitan las partículas más pequeñas, ¿no? Que llegan hasta nuestros alvéolos pulmonares. Porque recuerden ustedes que a lo largo del sistema de conducción, del sistema respiratorio, ¿no es cierto? Tenemos varias formas de impedir que pasen esos contaminantes del aire, ¿no es cierto? Tenemos el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que es el epitelio respiratorio, ¿no es cierto?, que tiene células ciliadas y tiene células mucosecretoras. Las células mucosecretoras producen moco que atrapan justamente a las partículas de mayor tamaño y los cilios lo empujan para sacarlo del sistema respiratorio, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces es una forma eficaz prácticamente de librarse. Pero a pesar de todo eso, ¿no? Eh, Muchas partículas, sobre todo el smog, ¿no es cierto? O las partículas más finas del tabaco en el fumador, llegan hasta los alvéolos pulmonares. Entonces ahí estos macrófagos, ¿no es cierto?, que justamente tienen ese nombre, células de polvo, ¿no es cierto?, fagocitan esas pequeñas partículas, ¿no? Entonces uno cuando ve un esputo cargado de estos macrófagos puede ver unos puntitos negros, ¿no? Cuando se ve el esputo. En el caso de la hemosiderina, ¿no es cierto?, tiene otro aspecto. Vamos a ver la siguiente pregunta entonces ahora, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. A ver. La 4. ¿Qué tipo de estructura hepática se encuentra congestionada en la necropsia? A ver, ya estamos en la pregunta 4. Dice, ¿qué tipo de estructura hepática se encuentra congestionada en la necropsia? Recuerden ustedes que ya nos han descrito, ¿no?, qué parte está congestionada. Dice, capilar con células endoteliales fenestrados y membrana basal incompleta. Capilar con células endoteliales fenestradas y membrana basal completa. Capilar con células endoteliales y membrana basal completa. Vaso sanguíneo cuya túnica media contiene varias capas de células musculares lisas. Conducto tapizado por células epiteliales cúbicas con microvellos. De nuevo, estoy utilizando las descripciones porque en el momento que ellos describen el órgano y dicen qué partes de este órgano están congestionados en la necropsia, nos dan el nombre de la estructura, ¿no es cierto? Nos dan el nombre de las estructuras. Entonces ahora quiero yo que ustedes busquen cuál de esas descripciones que acabamos de ver tiene que ver con las estructuras que están congestionadas. ¿Vamos? Recuerden, cuando hablamos de congestión es porque están llenos de glóbulos rojos, ¿no? ¿Ok? Están llenos de sangre esas zonas. A ver, vamos. ¿Cuál sería la respuesta? Chicos, ¿cuál sería la respuesta? Los 3 primeros son capilares, ¿no? Y los otros ya son vasos de mayor tamaño.
inclusive la D es un vaso sanguíneo, pero la E ya no es un vaso sanguíneo, ¿no? Seguro que ya ustedes ya tienen la idea de qué será. Vamos, vamos. Y que lo encontramos en el hígado, definitivamente, porque estamos hablando del hígado, ¿no? Vamos. Estoy esperando la respuesta, chicos. Vamos. ¿Mm? Chicos. ¿Mm? ¿Has puesto la C? A ver. La A me dicen, la C me dicen otros. A ver, la A. La A es capilar con células endoteliales fenestradas y membrana basal incompleta. ¿Sí? Uno me dice la D, vaso sanguíneo cuya túnica media contiene varias capas de células musculares lisas, varias capas, ¿no? O sea, cuya túnica media contiene varias capas de células musculares lisas. A ver, si nosotros recordamos, la A correspondería a qué estructura. Otros me dicen la B, capilar con células endoteliales fenestradas y membrana basal completa. A ver, ¿a qué correspondería la letra A? ¿A qué tipo de vaso? A ver, recordemos, los capilares pueden ser capilares continuos, ¿no es cierto? Cuando la célula endotelial y la membrana basal están completas, ¿ok? Después tenemos los capilares fenestrados. Los capilares fenestrados, como el que está en el riñón, por ejemplo, en los glomérulos, ¿ok? Es un capilar cuyas células endoteliales están fenestradas, pero la membrana basal está completa, ¿ok? Y luego tenemos los sinusoides. Los sinusoides, que son vasos, ¿no es cierto?, capilares, cuyas células endoteliales están fenestradas y la membrana basal es incompleta, ¿no? Entonces, en el hígado, ¿qué encontramos? Encontramos sinusoides, ¿no es cierto? Sinusoides. Y cuando nos hacen la descripción, dice que se encuentran congestionados los sinusoides y la vena centrolobulillar. Si recordamos la descripción, y que yo me imagino, y ya ustedes lo han recordado, dice, y la vena centrolobulillar, ¿ok? Y la vena centrolobulillar, si bien es cierto, es una vénula, ¿no es cierto?, tiene sus células endoteliales que la están tapizando y tiene una capa muy delgadita de túnica media y luego viene una túnica adventicia que es muy finita también. Por eso que cuando uno mira en el hígado, en la histología del hígado, ve solamente las células endoteliales. La media y la adventicia prácticamente casi no se notan en la vena centrolobulillar. Entonces, la respuesta, ¿no?, en ese caso sería la letra A, ¿no? La letra A, porque si me ponen la B, sería un capilar continuo. Los capilares continuos, aquí en este caso, no nos hablan de los capilares continuos, ¿no? Y en el caso de la D, que me dan la otra respuesta, ese vaso continuo, vaso sanguíneo que a túnica media contiene, sería una arteriola, ¿no? Eso sería una arteriola. Y en ningún momento nos hablan de las arteriolas. Y el último, que es conducto tapizado por células epiteliales cúbicas y con microvellos, son las células del conducto biliar, ¿no? Entonces, prácticamente la única respuesta sería la letra A, ¿no? La letra A. Entonces, no se olviden, chicos, los sinusoides. Si nosotros recordamos, ¿no es cierto?, los sinusoides son todos estos capilares que prácticamente llevan la sangre, ¿no?, que viene desde la porta hepática, ¿no es cierto?, y que va a entrar a los sinusoides y de los sinusoides se va a repartir, ¿no es cierto?, usando el espacio de Dice, ¿no?, para pasarlo a los hepatocitos, ¿no es cierto? Ok, eso seguro que lo recuerdan perfectamente. Entonces la respuesta es la letra A porque estamos hablando de los sinusoides. Sinusoides están congestionados, ¿ok? Los sinusoides están congestionados. Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. Pregunta
Vamos a ver, ¿por qué no quiere cambiar? Vamos a cerrar el total, repite por eso. La 5. Cuando se afirma que se observa necrosis y esteatosis en algunos hepatocitos de la zona 3, nos estamos refiriendo a la distribución de las células A, de mayor concentración de oxígeno del lobulillo hepático, de menor concentración de oxígeno del acino hepático, de menor concentración de oxígeno del lobulillo portal, de las células que sintetizan abundante glucógeno del acino hepático, de las células de mayor concentración de oxígeno del lobulillo portal. ¿Ok? Recuerdan ustedes que cuando hemos estudiado hígado o cuando ustedes han estudiado la histología del hígado, hay el lobulillo hepático que es el clásico, ¿no es cierto? Y el que nos permite ver cómo se distribuye la sangre por el hígado, ¿ok? Luego tenemos el acino hepático y tenemos el lobulillo portal, ¿no es cierto? ¿Ok? Esas tres disposiciones de los hepatocitos para poder hacer los estudios. Con una se estudia justamente el paso de la bilis, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, no quiero darle más detalles porque si no ya les voy a dar la respuesta. Y la otra tiene que ver justamente con el metabolismo, ¿no? Y también la cantidad de oxígeno que reciben cada una de estas células. ¿Ok? Vamos chicos, a ver cuál sería la respuesta en este caso. A ver, piensen. ¿Mm? La zona 3, la zona 3. Entonces quiere decir que hay una zona 1, una zona 2 y una zona 3, ¿no? La zona 1, la zona 2 y la zona 3. Vamos. ¿De quién? ¿Del lobulillo portal, del acino hepático? ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta? Ah, ya tengo la respuesta, qué bien. Tengo dos, qué bien. Ya los estamos poniendo, los estamos calentando, ¿no? Estamos calentando. A ver, la B, de menor concentración de oxígeno del acino hepático. Ajá, que es de menor concentración de oxígeno, está bien, vamos a ver si es del acino hepático. La siguiente dice que también es la B. Muy bien, la B, todos coincidimos con la B. Todos coincidimos con la B, chicos. A ver, vamos a recordar. Yo justamente para esta pregunta les he traído, ¿no es cierto? No está, no me diga que no. Ahí está de acá. Después regresaremos a esa pregunta de ahí. Justamente les traje esta parte, este esquema, ¿no es cierto? Con algunas fotos importantes para que recordemos, ¿no es cierto?, cómo es que era la distribución, la clasificación histológica y funcional del lobulillo hepático. ¿Ok? Entonces, el clásico, ¿no es cierto?, que es el que ustedes ven acá, ese de acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahí lo tenemos, ese de aquí, que tiene forma de una figura poligonal, como la que estamos aquí, ¿no es cierto? Como estas figuras que están aquí, prácticamente rodeadas por tejido conectivo. Toda esta línea blanca sería tejido conectivo, ¿no es cierto? Que en el humano no es tan marcada la concentración de tejido conectivo, cosa que sí es en el cerdo. En el cerdo es perfecto prácticamente la demarcación del lobulillo hepático. Pero aquí lo importante es que en el centro del lobulillo hepático tenemos a la vénula central, centro lobulillar, ¿no es cierto? Y en las vértices, ¿no es cierto?, de la figura poligonal vamos a tener la tríada portal, ¿no? En los espacios porta, ¿no? Y en esa tríada portal, recuerdan ustedes, hay una arteriola, una vénula y un conducto biliar, ¿no es cierto? Entonces, ese es el lobulillo hepático. Ahí no nos hablan en ningún momento de célula 1, 2 y 3 para nada, ¿no? Luego tenemos el lobulillo portal, que es ese de aquí, que tiene forma de un triángulo, lobulillo portal. Pero el lobulillo portal tiene como vértices, ¿no es cierto? En cada uno de ellos tienes a una vena centrolobulillar y todo va a confluir prácticamente, ¿no es cierto?, Eh, hacia una tríada portal, que es justamente lo que estamos señalando aquí, ¿sí? La tríada portal. Entonces aquí, miren ustedes, ¿no es cierto?, esta estructura que ustedes ven acá, ¿no es cierto?,
esta, que sería esta misma, miren todo esto, miren, el conducto biliar, ¿no es cierto? Todo esto, ¿sí? Eso sería el lobulillo portal, ¿no? Lobulillo portal. Eso de aquí sería el lobulillo portal. Y aquí en el lobulillo portal, como ven ustedes, tampoco, ¿no? Hay células 1, 2 y 3, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, fíjense ahora, pero aquí lo importante es algo que yo me estoy olvidando en ese instante, pero si ustedes ven, esa línea es de color verde. Si ven acá, es una línea de color verde. Se supone que la bilis es secretada por todos los hepatocitos, ¿no es cierto? ¿Ok? Y sale de los hepatocitos por el conducto de Hering, luego entra a los canalículos biliares, ¿no es cierto? Y de ahí entra el conducto biliar, que es este de aquí, ¿cierto? Ok, entonces aquí lo que manda, podríamos decir, para ver esta distribución, que es en el caso del lobulillo hepático, tiene que ver con la distribución, ¿no? De cómo se recoge la bilis, ¿no? Por el canalículo biliar. ¿Ok? Entonces, esa sería la otra clasificación. Y la última, que es esta que vemos acá y que tiene que ver con esto de acá, que es el acino hepático. El acino hepático, como ven, tiene también igual, ¿no es cierto? Tiene en sus vértices, ¿no? En realidad es un rombo, por eso que también se llama el rombo de Rapaport, ¿no? Aunque aquí lo vemos en forma de una elipse, ¿ok? Pero aquí serían las venas centrolobuliares, en el medio hay un espacio porta con sus 3 elementos, pero a los dos lados del espacio porta se divide en 3 zonas. Zona 1, que es la más cercana a los vasos sanguíneos, la zona 2, la intermedia, y la zona 3, la más alejada. Entonces, si nosotros miramos aquí la forma, la cantidad de oxígeno que le llega a cada grupo de células de cada uno de este tipo, en el 1 hay mayor concentración de oxígeno, en el 2 una cantidad intermedia, ¿no es cierto? Y en el 3 menor cantidad de oxígeno. Y si hablamos con respecto, ¿no es cierto?, al metabolismo, igual, ¿no es cierto? ¿Ok? Hay una mayor concentración de glucógeno, ¿no? Metabolismo de glucógeno en la zona 1 que en la zona 3 definitivamente, ¿no? Entonces, esta es la zona 3 que drena prácticamente a la vena centrolobulillar, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta zona es muy importante, chicos, sobre todo para el proceso de desintoxicación. Nunca se olviden de eso. Entonces, cuando hay un problema de intoxicación de los hepatocitos, ¿no es cierto? Las células que sufren más cambios, sobre todo aumento del retículo endoplasmático liso, porque recuerden ustedes que el retículo endoplasmático liso tiene que ver con la detoxificación. Vamos a encontrarlo en esta zona 3. ¿Ok? ¿No? Entonces, además sufren hipoxia porque están más alejados de los vasos sanguíneos. Ok, entonces esa sería la respuesta de la pregunta 5. A ver, entonces, ¿no? De mayor concentración de oxígeno ¿cuál sería entonces? El lobulillo hepático, acino hepático, ¿m? Del acino hepático, ¿no es cierto? ¿Ok? Estamos hablando de esta estructura, acino hepático. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, ¿no es cierto? Espero que sí. Vamos entonces a las preguntas 6. Según la clasificación, ¿no? A ver, vamos a ver por qué, quiero que se mueva. Ya. Según la clasificación histológica y funcional del hígado, ¿a cuál de ellas corresponde la siguiente definición? El centro es el conducto portal que recoge la bilis de todos los canalículos. A ver, ya hemos visto, ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? Es un lobulillo hepático, es un acino portal, es un lobulillo portal, es un acino hepático o es un lobulillo acinar. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Ya tengo la respuesta, muy bien, muy bien. A ver. No sé si
Dice, a ver, me han respondido la A. Es la única respuesta que tengo, la A, nada más. Lobulillo hepático. Lobulillo hepático sería la respuesta. Según la clasificación histológica y funcional del hígado, ¿a cuál de ellas corresponde la siguiente definición? El centro es el conducto portal, ese es un conducto que está en el espacio porta, que recoge la bilis de todos los canalículos, ¿Será la A, el lobulillo hepático, el lobulillo hepático clásico? Recuerden que en el lobulillo hepático clásico, lo que está en el centro es la vena centrolobulillar. ¿Mm? La B, acino portal. ¿Todos estamos de acuerdo con la respuesta? ¿Mm? Si no les ha quedado claro, otra vez regresemos acá. Miren, esto de aquí es el lobulillo clásico, ¿sí? El lobulillo hepático. Toda esta figura hexagonal, que sería esa de acá. Esa de acá, que corresponde a esa, que tiene que ver justamente con la pregunta, porque nos dice que tiene que ver con el recorrido de la bilis, es el lobulillo portal. No el lobulillo hepático, sino el lobulillo portal. Lobulillo portal. ¿Ok? Y el acino hepático es el último que ya hemos visto donde están clasificadas las células, ¿no? Lobulillo portal. Entonces aquí la respuesta sería la letra C, lobulillo portal. Los otros son distractores que pueden ser muy parecidos, ¿no? Pero es la respuesta del lobulillo portal. No lobulillo hepático, ni lobulillo acinar, porque no existe esa clasificación, sino lobulillo portal. ¿Ok? Acá a ver, ¿alguien? Sí. Sí, muy bien, la C, ¿no? La C, lobulillo portal. Entonces, ahora sí, yo creo que lo tenemos claro y nunca nos vamos a olvidar, ¿no? Lobulillo hepático, ¿no? Lobulillo portal, ¿no? Y el acino, ¿no? ¿Qué huele el acino? Acino portal, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esa es la clasificación. Bien. Entonces, ahora pasemos a la siguiente pregunta. Ya hemos visto esto, vamos acá. Siguiente pregunta. Pregunta 7. Pregunta 7. ¿Qué almacena el macrófago alveolar cargado de hemosiderina? ¿Qué almacena? ¿Qué almacena? Puede almacenar, recuerden ustedes, los macrófagos pueden almacenar grasa y se llaman lipófagos, ¿no es cierto? ¿Ok? Pueden almacenar polvo y son los macrófagos alveolares. Una serie de compuestos diferentes como las células de Kupffer, por ejemplo, ¿no? Las células dendríticas que encontramos en la piel, ¿no? Las células de Langerhans, ¿no es cierto? Las células dendríticas, las células que están en el sistema nervioso central, que son justamente las células llamadas microgliales, ¿no? Entonces tenemos una variedad de nombres de los macrófagos, dependiendo dónde están, pero también de acuerdo a qué ellos fagocitan, a qué es lo que fagocitan. Lipófagos, ¿no? En ese caso, los hemosiderófagos, ¿qué cosa es lo que fagocitan? Hemoglobina, CO2, colesterol, glucógeno, acetilcolina, ¿qué es lo que ellos van a fagocitar? ¿Mm? ¿Tenemos respuestas? ¿Qué fagocitan, chicos? ¿Qué fagocitan? ¿Alguien recuerda? Hemosiderina. Los hemosiderófagos, ¿qué fagocitan? ¿Mm? ¿Qué fagocitan? Ahí ya tengo una respuesta. La A. Muy bien, hemoglobina, ¿no? Hemoglobina. Y justamente recuerden que es una zona congestiva y seguro pues hay mucha ruptura de glóbulos rojos
y en ese caso los macrófagos se encargan de la fagocitosis de esta hemoglobina que está en el espacio intersticial, ¿no? Entonces, o dentro de los alvéolos, perdón, y eso es lo que ellos van a fagocitar, ¿ok? Es hemoglobina, ¿sí? Y incluso cuando uno ve los hemosiderófagos, ve que tiene muchos puntitos de color verdoso, ¿no? Que es justamente el fierro. Lo mismo que cuando uno ve el vaso. ¿Recuerdan ustedes? Cuando hemos visto, se hace la histología del vaso, ¿no? Vamos a encontrar muchos macrófagos que justamente están fagocitando a los glóbulos rojos, ¿no? Y dentro de ella se ve una gran cantidad de estos puntitos medios verdosos, ¿no? Que es la hemosiderina y la hemoglobina, ¿no? Ok, muy bien. Vamos por la siguiente pregunta. La vena que presenta ingurgitación prominente al examen clínico tiene la siguiente característica histológica. Era la vena yugular, ¿recuerdan? La vena yugular es una vena ¿de qué tipo? Recuerden ustedes que dentro de la clasificación de las venas tenemos venas de gran calibre, venas de mediano calibre, vénulas, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿A cuál de ellas corresponde, ¿no es cierto?, la yugular? ¿En cuál grupo lo vamos a clasificar? Y de acuerdo, ¿no es cierto?, a eso, veremos cuál de las alternativas corresponde con su descripción. La A dice túnica media con abundantes fibras elásticas. Túnica media con abundantes fibras elásticas. B, túnica adventicia con fibras longitudinales de músculo liso. Túnica adventicia con fibras longitudinales de músculo liso. Túnica adventicia rica en fibras circulares de músculo liso. D, túnica media más amplia que la adventicia. E, túnica íntima con doble capa de células endoteliales, ¿no? Hay una que está totalmente jalada de los pelos, pero el resto sí puede coincidir con alguna de las clasificaciones de los vasos. A ver, chicos, vamos, ¿cuál sería la respuesta en ese caso? ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos. ¿Mm? Chicos, ¿no hay respuestas? A ver, vamos, yo les voy ayudando. Dice, túnica media con abundantes fibras elásticas. En realidad ninguna vena, ¿no es cierto?, tiene una túnica media con muchas fibras elásticas. En todo caso estaríamos frente a una arteria, ¿no? La arteria elástica es la que tiene la túnica media con abundantes fibras elásticas, ¿ok? Después dice, túnica adventicia con fibras longitudinales de músculo liso. La túnica adventicia, recuerden ustedes que en las venas, la túnica adventicia es la túnica más amplia, ¿no? Y que podemos diferenciar una vena de gran calibre de una vena de mediano calibre. Las venas de gran calibre tienen fibras musculares lisas, orientadas en forma longitudinal, y las venas de mediano calibre, en lugar de músculo, no hay músculo, tenemos colágeno, paquetes de colágeno. En el caso de la adventicia de las de gran calibre también hay colágeno definitivamente, pero llama la atención la cantidad de fibras musculares lisas de forma longitudinal. La C en realidad es una alternativa parecida a la anterior, pero que habla de fibras circulares, ¿no? Y las fibras circulares están en la túnica media, pero no vamos a encontrarla nunca, ¿no es cierto?, en la adventicia. La túnica media más amplia que la adventicia. En ninguna vena, la túnica media es más amplia que la adventicia. Recuerden, chicos, las arterias son las que tienen la túnica media más amplia.
las venas, la adventicia es la más amplia. La túnica media es mucho más pequeña, que pasa prácticamente desapercibida y es muy complicada a veces poder delimitarla dentro de una vena, ¿no? Y la última que dice túnica íntima con doble capa de células endoteliales, pues eso es casi imposible en ningún vaso sanguíneo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ya que les he ayudado, ¿no? Y ya ustedes saben que la yugular, qué tipo de vena es, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Vamos. Ok, ya tengo una respuesta. La B, túnica adventicias con fibras longitudinales de músculo liso. Muy bien, esa es la respuesta. ¿No es cierto? Esa es la respuesta, porque eso es una vena de gran calibre. La yugular es una vena de gran calibre. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora pasemos a la siguiente pregunta. Creo que ya me pasé acá. En el cuerpo humano existen dos tipos de tejido adiposo. El que aumenta en la obesidad presenta las siguientes características, porque recuerden que nuestro paciente era un paciente obeso, ¿no es cierto? Era un paciente obeso. Por lo tanto, ¿no es cierto? Tenía depósitos de un tipo de tejido adiposo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál era? Recuerden ustedes que hay dos tipos de tejido adiposo. Tejido adiposo unilocular y tejido adiposo multilocular. ¿Sí? Entonces, dicho esto, a ver, ¿cuál de ellos encontraremos? Dice, A, las características del que está en el obeso. Núcleo central o paracentral. Abundantes mitocondrias entre las gotas de grasa. Abundantes gotitas de grasa alrededor del núcleo. Núcleo y citoplasma excluidos al borde celular. Núcleo y citoplasma excluido al borde celular. La única gota de triglicérido está rodeado de membrana. ¿Cuál de todas es la alternativa que corresponde a esta pregunta? Vamos, chicos. Vamos, vamos. Vamos. Espero la respuesta. Solo una de ellas corresponde, ¿no es cierto?, con la respuesta. ¿Mm? Chicos. A ver, ya tengo la respuesta. Tengo dos respuestas. Qué bien. La D y la D. Núcleo y citoplasma excluidos al borde celular. Muy bien, porque el núcleo central o paracentral es en el tejido adiposo o la grasa parda, ¿no es cierto? También llamada tejido adiposo multilocular. Grasa parda o tejido adiposo multilocular. La grasa que aumenta en la gente gorda obesa, ¿no es cierto? Es la grasa amarilla, o que también le llamamos blanca, ¿ok? Que es la unilocular. Entonces, abundante mitocondria en las gotitas entre las gotas de grasa, eso pertenece a la multilocular. Abundantes gotitas de grasa alrededor del núcleo, a la multilocular, ¿no es cierto? Núcleo y citoplasma excluidos al borde celular, eso sí es la respuesta, porque justamente la única gran gota de grasa, ¿no? Se llena todo el citoplasma y el núcleo y las organelas que están en el citoplasma terminan en el borde de la célula. Y me parece muy bien que hayan excluido la última, que es la única gota de triglicéridos está rodeada de membranas, porque la gota de grasa jamás está rodeada por membrana, ¿no? Porque recuerden que no es una secreción de la célula, solamente tienen membrana las moléculas que son secretadas por la célula, es decir, que son construidas o sintetizadas en el retículo endoplasmático, que luego pasan al aparato de Golgi, y del aparato de Golgi salen con membrana, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la explicación por qué la última alternativa no es la correcta, ¿ok? Muy bien, perfecto, ya estamos avanzando y prácticamente ahí.
Esa, en realidad, yo no sé si en el examen vendrán fotos, ¿no es cierto? Pero me gusta, pienso que, a ver, vamos a ver qué tanto podemos reconocer en las fotografías. Ese corte, ¿no es cierto? Es un corte de, no sé de qué, que ustedes me lo van a decir, ¿ok? Pero no es la clásica hematoxilina eosina, no es la clásica HE, sino que es una coloración que se llama tricrómica, donde los tejidos, ¿no es cierto?, se pueden diferenciar por la coloración. Luego que ustedes me den la respuesta, ¿no es cierto?, ok, vamos a explicar el por qué. Lo que quiero es que me reconozcan qué señala la flecha roja y qué señala la flecha azul, respectivamente, en ese orden, ¿ok? Y las respuestas son muscular cardíaco, tejido conectivo denso irregular, tejido hepático, tejido conectivo laxo, tejido muscular liso, tejido conectivo reticular, tejido muscular cardíaco, tejido conectivo laxo, pulpa roja del vaso, uy, qué mal escribí el vaso, ¿no? Es con Z. Y yo no sé si yo lo hice así. Bueno, no importa, ya, pero ustedes saben que eso hay que corregirlo, ¿no? Y tejido conectivo denso irregular. ¿Cuál es la alternativa que corresponde a la flecha roja y a la flecha, no, la flecha primero roja y azul? Roja y azul. A ver, y creo que no hay ninguna. A ver, roja y azul, chicos, creo que me he equivocado ahí. Pero ya, si ustedes reconocen, no importa el orden, no importa si es la azul y la roja. A ver, vamos. Vamos, chicos, ¿qué sería la roja y qué sería la azul? A ver, espero respuestas. Si ustedes ven aquí, son células, cada una de estas rojas es una célula, que aquí está de diferente tamaño, ¿ok? Y, perdón, perdón. Y si ustedes observan, ¿no es cierto? ¿Ok? En el centro, aquí en el centro, donde ven una especie como una especie más clarita, estaría la posición de los núcleos. Pero miren cómo tiene diferentes tamaños, ¿no? Esas fibras musculares. Justamente lo que se ve en uno de los órganos que se está estudiando en el paciente. A ver, vamos. ¿Cuál será? ¿Mm? ¿Cuál será, chicos? Vamos. La flecha roja, ¿qué marca? Y la flecha azul, ¿qué marca? ¿Qué tejido? ¿No dan? Es de uno de los órganos que hemos estudiado, ¿ok? Y solamente recuerden ustedes que han hecho la histología del, del hígado, del corazón y del pulmón, ¿no? De esos tres órganos. Entonces uno de ellos tiene que ser. ¿Nadie? Señores, estamos esperando la respuesta. ¿Mm? ¿No hay respuesta? Ok, los ayudo. Ah, ya tengo respuesta, qué bien, qué bien. Dice corazón y tejido conectivo denso y regular. Entonces, es un tejido muscular cardíaco, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el tejido muscular cardíaco es un tejido muscular especializado, ¿no es cierto? Es estriado porque presenta sarcómeros, ¿no es cierto? Pero son fibras mucho más cortas que el músculo estriado esquelético, tiene un solo núcleo o puede tener dos núcleos, no más, ¿no es cierto? Y están unidos a través de puentes intercalares. Los puentes intercalares no son más que conjunto de uniones intercelulares
Y entre las uniones intercelulares más importantes dentro de estas uniones están las de tipo GAP, o las de tipo comunicante, porque a través de esas uniones comunicantes van a pasar, ¿no es cierto?, el impulso eléctrico en forma de iones. ¿Ok? Entonces, es músculo, definitivamente, porque la tricrómica, esta es una tricrómica de Mason, ¿ok? La tricrómica de Mason colorea el músculo de rojo y el tejido conectivo de azul. El colágeno principalmente lo colorea de azul. Entonces ahí vemos tejido conectivo denso, que es justamente el tejido que aumenta. Recuerden que hemos visto en la descripción que nos dice que hay una hipertrofia del corazón, ¿no es cierto? Pero los miocitos inclusive han perdido sus núcleos, hacen una descripción de los miocitos. Miren ustedes que justamente se ve esto, ¿no? Se ve todo esa desorganización en el tamaño de los miocitos. Pero también dice de que hay un abundante tejido conectivo denso e irregular, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. En realidad, las alternativas debemos corregirla porque creo que no corresponde el orden. Parece que estaba durmiendo a la hora que dice. El azul es el músculo. A ver, vamos a ver si es que tejido muscular cardíaco, sí, el azul, y tejido conectivo, la A, ¿no es cierto? Es la A, tejido muscular cardíaco y tejido muscular denso, porque dice, no, pero es roja y azul, roja y azul. Y en ninguna dice primero el tejido conectivo. Ese es inverso, ¿no? Hay que invertir el orden acá. ¿Y chicos? Nada más que hay que invertirlo. Ahí me he equivocado yo. Entonces, porque siempre en las preguntas, chicos, hay que conservar el orden, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan, dice, la que está a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces, primero hay que contestar el de la izquierda, luego el de la derecha. En ese caso, teníamos que contestar primero lo de la flecha roja y luego la flecha azul, pero lo hemos hecho al revés, ¿ok? Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Miren ustedes, ahora nos pasamos, hemos hecho corazón, hemos hecho hígado, ¿no es cierto? Hemos hablado algo del infiltrado que había, ¿ok? Hemos hablado del tejido adiposo y ahora vamos a hablar un poquito del sistema respiratorio. Dice, una infección traqueal positiva para Pseudomonas aeruginosa puede causar una respuesta inflamatoria en el cuerpo, lo que puede provocar una inflamación del vaso. Vamos a ir por el vaso. En el corte histológico del vaso, ¿qué podríamos visualizar? Porque recuerden que en el caso de nuestro paciente, ¿no? Después de la necropsia, post-mortem, parece que un cultivo de las secreciones que encuentran, en este caso me imagino que encontraron secreciones en las vías respiratorias, especialmente en la tráquea, y se dan cuenta, o el diagnóstico es que tiene una infección por ¿no? Pseudomonas aeruginosis. Entonces, esa pseudomonas, recuerden ustedes que va a causar un problema de infección a nivel de prácticamente todos los órganos. Y la pregunta que yo les hago es con respecto a qué cosa pasa en el vaso cuando hay una inflamación, una infección por algún tipo de bacteria. Pues dicen, un corte histológico del vaso, ¿qué podríamos visualizar? ¿Qué podríamos visualizar, chicos? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué podríamos visualizar, chicos? Dice, nódulos linfoides primarios desarrollados, nódulos linfoides con centros germinales desarrollados, sinusoides esplénicas con muchos macrófagos, la arteriola centrolobulillar muy dilatada, los cordones de Billroth ausentes. Si recordamos, ¿no? Y creo yo para esto les he traído algunas imágenes, ¿sí? Si recordamos, el vaso tiene dos partes, ¿no es cierto? Al contrario de los otros órganos linfoides, que hemos visto que hay siempre una corteza y una médula, en el vaso no hay corteza ni no hay médula. Ya tengo, creo, una respuesta. A ver, ese corazón, la C, no sé, la C, me has contestado la C. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a ir a ver si es verdaderamente la C. La C, sinusoides esplénicos con muchos macrófagos. Dice,
A ver, una infección traqueal positiva por pseudomonas aeruginosas puede causar una respuesta inflamatoria en el cuerpo, respuesta inflamatoria, lo que puede provocar una inflamación del vaso. En corte histológico del vaso podríamos visualizar. Entonces nos ha contestado la C, pero no es la C. ¿Por qué? A ver, primero, porque recuerden ustedes lo que les decía, la pulpa blanca y la pulpa roja. En el hígado, en el vaso, ¿no? El caso de la pulpa blanca tiene que ver con el sistema inmunológico. Y la pulpa roja tiene que ver más bien con la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ok? Por lo tanto, lo que se llama la hemocateresis, por lo tanto, ¿no es cierto? Cuando uno habla de una infección, de una inflamación, ¿ok? O una infección que causa una inflamación a nivel del vaso, lo que podríamos es esperar que la pulpa blanca es la que desarrolle, aumente, como en el caso del ganglio linfático, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tendría que estar relacionada con la pulpa blanca. Entonces, yo por eso quiero explicarles un poco la histología del vaso para que podamos recordar, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto? Esta es la trabécula. Recuerden que el vaso es un órgano que está rodeado por una cápsula gruesa de tejido conectivo denso, pero que además tiene fibras musculares lisas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y luego esa cápsula se invagina formando las famosas trabéculas. Entonces, por eso esas trabéculas, ¿no es cierto?, van a pasar, ¿no?, las arterias, que se llaman arterias trabeculares, y llegan a la pulpa blanca. Miren ustedes, llegan a la pulpa blanca. Todo este vaso que ustedes ven acá, este que está aquí, ¿no es cierto?, es la arteria que está en el centro del nódulo linfoide, ¿no es cierto? ¿Ok? Es la arteriola central, de la arteriola central, ¿no es cierto? ¿Ok? Esa es la arteriola central. Y esa es la histología de la arteriola central. Miren ustedes, ahí tienen las células endoteliales y las células epiteliales alrededor de ella. ¿Qué estoy hablando? Las células musculares lisas alrededor de ellas, ¿no? Eso es la característica de una arteriola. Pero alrededor de ella vemos estos linfocitos que están más amontonaditos aquí, por eso que se ve de color más azul, y que corresponde a esta parte morada que ven acá. Miren aquí, ¿ok? Aquí vamos a encontrar los linfocitos T, ¿no? Los linfocitos T, los presentadores de antígenos, ¿ok? Y miren ustedes, en realidad, o sea, ¿recuerdan ustedes que en el sistema inmunológico los T-helper, ¿no?, son los que prácticamente pasan la información a los demás linfocitos T, ¿no es cierto? Y luego también a los linfocitos B, dependiendo de qué tipo de cuerpo extraño o antígeno haya entrado al cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, eso de acá se llama la vaina periarteriolar. Entonces, ¿qué hay en la vaina periarteriolar? En la vaina periarteriolar lo que existe son los linfocitos T, ¿ok? Luego de esta arteriola central salen una serie de vasos radiales que ven acá, esas arterias, ¿no es cierto?, que vemos aquí, ¿ok? Y aquí todo esto de acá es el nódulo linfoide, ¿no es cierto? Todo esto va a ser el nódulo linfoide. Entonces, en el nódulo linfoide, como dice acá, vamos a encontrar macrófagos, que son los presentadores de antígenos, ¿no es cierto? Las células plasmáticas, que son las células que son diferenciadas de los linfocitos B, ¿no es cierto? Y las que van a producir los anticuerpos. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, comienzan a proliferar las células de aquí, del nódulo linfoide. Y de ese nódulo linfoide aparece dos partes. Esta parte de acá, que es la corona, ¿no es cierto?, manto del nódulo linfoide, y esta parte central que es justamente el centro germinal. Entonces, cuando hay un proceso infeccioso, cuando ha entrado un antígeno a nuestro organismo, lo que vamos a ver es un mayor desarrollo del nódulo linfoide, pues crecen los ganglios, ¿no es cierto? Y el centro germinal es el que está desarrollando, porque ahí vamos a ver el aumento de los linfocitos, ¿no es cierto?, y de los linfocitos B, y su transformación en célula plasmática, ¿ok?, como respuesta
al proceso infeccioso. Entonces eso sería en la pulpa blanca. Y para completar lo que acabamos de ver del vaso, vamos a ver lo que hay en la pulpa roja, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que en el vaso es el único órgano linfoide que no tiene que ver nada, no tiene que ver con entradas del sistema linfático, sino más bien con entrada del sistema sanguíneo. Entra la sangre al vaso, ¿no? En el ganglio linfático entra la linfa, ¿no es cierto? Ok, aquí no, aquí entra la sangre. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una vena trabecular. Aquí, todo esto sería una vena trabecular, estamos en la pulpa roja, ¿ok? Digo, eso de aquí, claro, todo esto es pulpa roja, pero aquí esto es la trabécula, no se olviden, es la trabécula. Aquí tenemos la arteriola, ¿no es cierto?, que viene desde la arteria esplénica, y aquí entra la arteriola central, y estos son los nódulos linfoides. Nódulos linfoides, ¿no? Nódulos linfoides que corresponden a la pulpa blanca, entonces corresponden a la pulpa blanca. Entonces, una vez que las células salen, ¿no es cierto?, de esta pulpa blanca, entran a la pulpa roja. Y miren ustedes, esta arteriola, ¿no es cierto?, ahora se va a transformar en una arteriola llamada arteriola penicilada. Esas de acá, como ramitas que ven acá, se llama arteriolas peniciladas. Y estas tienen una circulación abierta, quiere decir que los glóbulos rojos salen al intersticio, ¿no es cierto? ¿Ok? Miren ustedes acá. Y luego vemos este capilar que está revestido, acá las bifurcaciones, capilares revestidos de macrófagos. Todos estos son macrófagos. Todos estos, ¿no?, son macrófagos. Entonces son los capilares envainados, lo que se llaman los capilares envainados. Luego de los capilares envainados entramos a los sinusoides, que son estos, los sinusoides, que son los capilares, recuerdan ustedes. ¿No es cierto? Si aquí tenemos arteriolas, se supone que vamos a pasar a estos capilares, que son de tipo sinusoide. ¿Sinusoide por qué? Porque tiene las células endoteliales fenestradas y tiene la membrana basal incompleta. Por aquí entran los glóbulos rojos, miren ustedes, ¿no es cierto? Y si este es el sinusoide esplénico, las células, los linfocitos y las células que encontramos, y los macrófagos que encontramos en los bordes de los sinusoides se llaman los cordones esplénicos o los cordones de Billroth. ¿Ok? Entonces, en la pulpa roja, ¿no es cierto?, lo que vamos a encontrar es arteriolas peniciladas, ¿no?, los capilares revestidos de macrófagos, los sinusoides esplénicos, y las células reticulares que forman el estroma. Porque recuerden que el estroma del vaso es tejido conectivo reticular, igual que el ganglio, igual que el timo, ¿no es cierto?, que todos los órganos linfoides, ¿ok? Entonces, y aquí vamos a encontrar este conjunto de linfocitos que se van a llamar justamente los cordones de Billroth. Entonces, es la pulpa blanca y la pulpa roja, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Miren, en esa fotografía, que se ve aquí muy bien, ¿no es cierto? Ok, aquí vemos los cordones esplénicos, que serían todas estas celulitas que están acá. Acá el conjunto de celulitas son los cordones esplénicos, ¿no? Y toda esa zona que ustedes ven acá son los sinusoides. El capilar, ¿no? El capilar, miren ustedes, ok, es el capilar sinusoide, ¿sí? Bien. A ver, entonces ya alguien me respondió que era, ¿qué cosa era? A ver, la respuesta no recuerdo ahora. La C. Sinusoides esplénicos con muchos macrófagos. Entonces no sería la respuesta, ¿no es cierto? ¿Ok? La respuesta sería los nódulos linfoides con centros germinales desarrollados, ¿no? Nódulos linfoides con centros germinales desarrollados. Eso es lo que veríamos en un proceso, ¿no?, infeccioso, en un proceso de inflamación, cuando entra un microorganismo a nuestro organismo, porque es la respuesta inmunológica, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Ya creo que estamos casi por terminar. Bien, la 12 nos dice, entre los órganos más afectados en el paciente es el pulmón, ¿no es cierto? Y
hacen esa descripción. Al microscopio se identifica edema y hematíes en los espacios aéreos y focos de acúmulos de neutrófilos en espacios alveolares, ¿no? Esa parte prácticamente ya la hemos desarrollado. ¿Qué tendría que observar para decidir, ¿no? Lo he vuelto a repetir, que los bronquiolos terminales son los más afectados? Porque recuerden, dice, entre los órganos más afectados en el paciente, en el pulmón, está el pulmón y hace esa descripción. Al microscopio se identifica edema y hematíes en los espacios aéreos, ¿no es cierto? En los espacios aéreos. Entonces, uno de esos espacios aéreos será pues los bronquios y los bronquiolos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que observar usted en un corte histológico se supone, para decir que los bronquiolos terminales, no cualquier bronquiolo, sino los bronquiolos terminales son los más afectados? A ver, chicos, vamos. A, conducto tapizado por epitelio respiratorio. B, presencia de placas de cartílago hialino. C, presencia de anillos de músculo liso. D, epitelio cúbico simple con células de clara. E, abundantes células mucosecretoras en el epitelio. ¿No? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál de ellas coincide con la descripción de los bronquiolos terminales? Recuerden ustedes, ¿no? Las vías aéreas, o sea, las vías de conducción son, ¿no? Bronquios, ¿no? Los bronquios segmentarios de varios niveles. Los bronquiolos terminan en los bronquiolos terminales, ¿no es cierto? De ahí pasa a la zona ya de intercambio gaseoso, la zona respiratoria, que serían los bronquiolos respiratorios y los alvéolos, ¿no es cierto? Recordando siempre que hablamos de bronquiolos respiratorios a un bronquiolo con alvéolos, ¿no? Entonces, por eso es que ahí en los alvéolos es que se hace el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué o cuál de estas alternativas coincidiría con algo de la descripción de un bronquiolo terminal? Bronquiolo terminal. ¿Mm? ¿Vamos? Ahí tengo la respuesta. Muy bien. Dos respuestas, qué bien. La letra D. Epitelios cúbico simple con células de clara. Perfecto. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? El bronquiolo terminal es el bronquiolo, ¿no es cierto?, que ya prácticamente pierde, porque en el camino, ¿no es cierto?, se ha perdido el epitelio respiratorio, que es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿no es cierto? Conforme va disminuyendo el tamaño del bronquio, y en ese caso del bronquiolo, ese se transforma en un epitelio prácticamente cilíndrico y luego en un cúbico, y el terminal tiene epitelio cúbico simple con células de clara, que son las que están reemplazando a las células mucosecretoras del epitelio respiratorio, ¿no es cierto? Los bronquiolos no tienen cartílago, ¿no es cierto? La presencia de anillo de músculo liso es común para todos la vía respiratoria, ¿no? Desde los bronquios. Los bronquios tienen anillo de músculo, los bronquiolos tienen anillo de músculo, o sea, no sería una característica específica, ¿no es cierto? Entonces no podría ser. Y las células mucosecretoras definitivamente solamente van a estar en los bronquios, ¿no es cierto? ¿Ok? Y en mayor cantidad en los bronquios, porque esas tienen epitelio respiratorio, ¿no? Van disminuyendo conforme van avanzando en su transcurso. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. 13. En los días posteriores a postmortem se reportó un cultivo de aspirado traqueal positivo para pseudomonas aeruginosas. Si se hubiese realizado un corte histológico de la tráquea, ¿cómo lo diferenciaría de los bronquios? A ver, chicos, ahora sí. ¿Cómo diferenciaríamos, ¿no es cierto?, la tráquea de los bronquios? Dice, por la ausencia de tejido muscular liso rodeado a la tráquea, por la presencia de tejido muscular liso rodeando a la tráquea, por la ausencia de un anillo de cartílago, por la presencia de glándulas seromucosas, ¿no? Seromucosas es con C, si no me equivoco, en la adventicia, ¿no? Y por la ausencia de células
neurosecretoras unicelulares en el epitelio respiratorio. A ver, chicos, por la ausencia de células neurosecretoras unicelulares en el epitelio respiratorio. ¿Cuál será la respuesta? La C era, dice, por la ausencia de un anillo de cartílago. ¿Será? Si se hubiese realizado el corte histológico de la tráquea, ¿cómo diferenciaríamos de los bronquios? Bronquios, ¿ah? Los bronquios por la ausencia de un anillo de cartílago. A ver. En los bronquios hay cartílago. Claro, no hay anillo, tienes razón. Tienes placas, ¿no? Pero hay algo más. Quizás esa pregunta no está muy clara. La C. A ver, y alguien me contesta la D. Dice, por la presencia de glándulas seromucosa en la adventicia. Los bronquios tienen glándula seromucosa en la submucosa y también la tráquea, ¿no? La tráquea también, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con con las glándulas aquí. Entonces, los bronquios. Algo que, chicos, a ver, algo que nos va a ayudar a diferenciar siempre, ¿no? Un bronquio de una tráquea, es que la tráquea no tiene músculo liso, salvo en la zona esta que, recuerden ustedes que la tráquea es un conducto, ¿no es cierto?, que tiene anillos cartilaginosos, pero en forma de C, ¿no? Son anillos incompletos en realidad, ¿no es cierto? Nunca, ninguno de los órganos ninguno tiene un anillo completo, ninguna de las vías respiratorias, ¿no es cierto? ¿Ok? Y en la parte posterior, donde no hay cartílago, hay músculo liso, en la tráquea. Pero si entramos al pulmón, desde el bronquio, nos vamos a encontrar que siempre hay anillos, o sea, está rodeado por músculo liso, cosa que no hay en la tráquea. Entonces, esa es la principal diferencia, porque epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado hay en el bronquio y en la tráquea. Glándulas seromucosas hay en el bronquio y en la tráquea. Cartílago, ¿no es cierto?, hay en el bronquio y en la tráquea, aunque en el bronquio son placas, ¿no es cierto?, ¿ok? Mientras que en la tráquea es un anillo en forma de C, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos decir con respecto a esta parte, ¿no? ¿Ok?